¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy su servidor, Juan Raúl López Villa. Gracias por estar. Es un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nunca he abordado. Un tema que, si bien es cierto, se ha hablado muchísimo en torno a lo que es el lavado de activos, lavado de dinero, pues el día de hoy lo vamos a ver bajo una perspectiva, bajo una óptica diferente. Vamos a hablar acerca de la prevención en contra del lavado de dinero. Vamos a hablar desde aspectos elementales como lo es la historia, qué vínculo, qué relación podría tener el tema del lavado de dinero con el tema fiscal, por supuesto, antecedentes históricos, cómo es que en nuestro país se llegó a implementar esta regulación jurídica, cuáles son los efectos financieros y económicos del lavado de dinero en nuestro país y, por supuesto, qué vínculo puede tener o qué relación podría tener el tema tan controversial, tan complejo y tan vigente del lavado de dinero en el tema de las criptomonedas. Este tema se ha abordado de distintas ópticas, de distintas variantes, y no es el día de hoy pues la excepción. Vamos a turnar este tema de distintas variantes. Como ustedes recordarán, yo soy muy visual y bueno, he preparado material para ustedes para poderlo entender a cabalidad. En primera instancia, a forma de introducción, podríamos recordar que el concepto de ingresos de procedencia ilícita, como se le conoce en nuestro país, o lavado de dinero, lavado de activos, pues no es algo nuevo, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional en la historia de la humanidad. Este tema trae mucha jiribilla, como dicen en el norte del país, tiene muchos antecedentes históricos muy interesantes. Y bastaría señalar el hecho de que pues ya en la Edad Media se consideraba si no con esta denominación exacta de lavado de dinero, pues podríamos señalar que ya había precedentes muy interesantes. A guisa de ejemplo, resulta que la Iglesia Católica pues satanizaba, valga la expresión, el tema de los préstamos, la usura de los prestamistas, y condenaba a todo aquel que fuera prestamista a tener una usura, un beneficio económico, y la condena era pues esencialmente el excomulgarlos de la Iglesia Católica, y todo este tipo de situaciones conllevaba el hecho de que aquellos prestamistas, pues el dinero que utilizaban, que obtenían por la usura del mismo, pues lo ocultaran. Hay que recordar, y lo vamos a ver a lo largo de esta charla, de este curso, que el objetivo esencial en la forma en cómo se ha regulado a nivel nacional e internacional es el hecho de que primero debe existir un delito primo. Este delito genera ingresos económicos a los delincuentes, y este ingreso económico implica que se oculte en primera instancia para posteriormente, en toda una serie de pasos, gradualmente irlo involucrando de nueva cuenta al sistema financiero para poder obtenerlo de nueva cuenta y refinanciarse, e incluso refinanciarlo para efectos del terrorismo. Y así vemos entonces que en la Edad Media se utilizaba o se satanizaba en los términos que acabo de señalar. Posteriormente, entre el siglo XV y el siglo XVIII, pues hay que recordar que se desarrollaron distintas batallas en Europa, y una característica fue el desarrollo del comercio marítimo, que efectivamente también ya desde aquel entonces era atacado por la piratería. Sí, la piratería, pero ahí en los barcos, en los distintos mares en donde estos barcos comerciales circulaban, y precisamente el botín de estos barcos era que era joyas, que era dinero, que era pues piezas en oro, fue sustraído y era ocultado. Por ahí existe una novela muy famosa que se llama La Isla del Tesoro. Bueno, pues tiene que ver con ello, en el sentido de ocultar esos recursos, en aquel entonces esos bienes. Hay que señalar también que hoy por hoy el tema o el concepto de lavado de dinero no solamente abarca el concepto de dinero como tal, de activos, sino también de bienes, de derechos que abarcan la comisión de esos delitos como resultado de este delito primo que habíamos comentado.
Así entonces, pues vemos que esto se ha desarrollado a lo largo de la historia, no es algo nuevo. México, pues se vio presionado a nivel internacional para incorporarse a toda esta serie de medidas y ya comentábamos en alguna ocasión que México entra en forma directa a este concepto, tema de la globalización. Pues antes de hablar del tema del lavado de dinero, pues deberíamos comentar como una breve referencia histórica que México se incorpora al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido como GATT por sus siglas en inglés, General Agreement Trade and Tariff, en 1982 y tiene 10 largos años para poderse incorporar a estos acuerdos internacionales que, dicho sea de paso, derivaron precisamente de esta idea romántica de don Theodore Roosevelt para poder crear una especie de acuerdo internacional después de la Segunda Guerra Mundial, pues para el intercambio de mercancías con aranceles desgravados, crear una especie de club de Toby, que originalmente era crear un tratado a nivel internacional de varias naciones. No quedó como un tratado, quedó como un acuerdo, y México se incorpora a ese acuerdo que posteriormente cambia de nombre como Organización Mundial de Comercio. Ese sería, diríamos, el primer precedente de nuestro país, y ya señalaremos con más tiempo pues que México se incorpora en 1990 como tal, en el 88 y llegando en 1990 en la Convención de Viena. Pero México precisamente adecua o adopta o tropicaliza este concepto internacional que, bueno, pues se empieza a regular precisamente a fines de los 80 a nivel internacional, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, y así vemos entonces que se le conoce como blanqueo de capitales, lavado de dinero, blanqueo de activos. Tiene distintas denominaciones a nivel internacional, y en nuestro país ya existe una ley que lo regula y le llama pues ingresos de procedencia ilícita. Ni blanqueo de capitales ni lavado de dinero como se le conoce a nivel internacional, y que, por cierto, el concepto de lavado de dinero pues deriva también de un aspecto histórico que ya señalaremos más adelante. Así es entonces que en México se le conoce como ingresos de procedencia ilícita. ¿Qué es el blanqueo de capitales? De acuerdo a lo que han establecido distintos organismos, pues entendemos que el blanqueo de capitales, como lo tenemos en la pantalla, se va a referir a determinadas actuaciones que van a tener como finalidad incorporación al tráfico económico legal de estos bienes, de estos recursos económicos que en principio derivan, proceden, se originan de aquellos efectos de estas conductas que implican la comisión de un delito y a través o mediante el cual se obtuvo un recurso económico, pero dándole una apariencia de legalidad. Ahí tendría un efecto camaleonesco, valga la referencia, de parte de la delincuencia para darle una cierta apariencia de legalidad a estos recursos, para efecto de que se le permita el uso y el disfrute de los mismos. También el Fondo Monetario Internacional señala o define que el lavado de dinero, pues finalmente no es otra cosa más que un proceso a través del cual la fuente ilícita de los recursos, de los activos obtenidos o que fueron generados a través de la comisión de actividades delictivas, se va a encubrir. ¿Para qué? Para fines de vincular estos fondos a la actividad original a través del reingreso en el sistema financiero mexicano. En este contexto entendemos entonces que el lavado de capitales, conocido como blanqueo de dinero, de activos u operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues va a ser, a final del día, un conjunto de mecanismos, de métodos que ha buscado de forma vehemente la delincuencia, las organizaciones criminales, pues para tener u obtener este beneficio, llevando a cabo prácticas o procedimientos que tengan por objetivo dar la apariencia de legalidad, de legitimidad, de todos estos ingresos, principalmente activos, principalmente dinero en efectivo incluso, o bienes o derechos, y que a final del día
derivaron de esta comisión, de este acto primo, de este origen ilícito. Esto lo dice la Corte en la tesis I4A.126A de la 10ª época y la tenemos como una mera referencia. Y también señala la Corte que es importante recordar estos precedentes que a nivel de jurisprudencia y tesis aislada ha establecido la Corte, pues que en primera instancia se puede tipificar la comisión de este delito, que ya hablaremos en su momento. Originalmente estaba regulada en el artículo 115 bis del Código Fiscal y posteriormente ya fue trasladado al 400 bis del Código Penal Federal, y la Corte ha establecido que basta y sobra con que el sujeto activo al cual pues se le detecten en flagrancia que trae consigo cantidades en dinero que no pueda justificar, basta y sobra con el hecho de que no pueda justificarlos para que se tipifique la comisión de este delito. Es decir, no implicará necesariamente que la autoridad agote la investigación del delito primo para que se pueda tipificar este delito. Así entonces, la doctrina, acorde con lo que ha establecido la Corte, señala que implica una acción de encubrir el origen ilícito del producto de una serie de actividades ilegales, como lo es, por ejemplo, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el terrorismo. Podríamos señalar que evidentemente toda esta generación de regulaciones a nivel internacional, en primera instancia auspiciado por la ONU, pues pretendía regular en principio todo este tema del narcotráfico, todo este complejo sistema de parte de la delincuencia en el tema del narcotráfico, y el efecto era el tema del lavado de dinero. Dicho de otra forma, podríamos entender que en primera instancia, particularmente en la Convención de Viena, se pretendía regular o atacar de manera directa y frontal el tema del narcotráfico, con el efecto secundario que implicaba el lavado de dinero. Pero bueno, vemos que posteriormente el aspecto primordial pues va a ser el tema entonces de estos ingresos ilícitos y la forma en que se van a camuflar para hacerlos aparentar, y que bueno, precisamente al respecto ya hablaremos de estas medidas que el Grupo de Acción Financiera ha determinado para estos efectos. Y en ese contexto entonces esta serie de actividades, como ya habíamos comentado, de orden criminal, que pueden implicar desde aspectos de tráfico de droga, tráfico de armas, pero puntualmente hay que referir que en Europa se referían a evitar el tema del terrorismo, que desgraciadamente se dio durante muchos años en Europa. Yo podría señalar en lo particular que en México no se le ha dado esa atención y no se le ha querido dar esa referencia, pero tristemente podría señalar que sí, en nuestro país ya existe el terrorismo, por supuesto regulado también en el Código Penal Federal. Y bueno, el objetivo también es evitar que estos ingresos regresen de nueva cuenta a la actividad criminal para autofinanciarse e incluso para financiar aspectos de terrorismo. Y con ello entonces evitar que este dinero que aparente legitimidad, que aparente legalidad en sus orígenes y que provenga de actividades ilícitas, pues en algún momento pueda incorporarse al sistema financiero mexicano y con ello al sistema económico legal. ¿Y eso qué implicaría? Pues que el dinero ya quedó blanqueado, ya quedó justificado, y al quedar justificado pueda reingresar nuevamente a las actividades económicas delictivas, por llamarlo de alguna manera. Es en ese contexto que, como ya apuntaba con antelación, el Grupo de Acción Financiera, que es un derivado, es una consecuencia de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, conocido como GAFI, pues define el blanqueo de capitales como esta conversión o transferencia directa, ya sea de la propiedad o de los bienes, a sabiendas de que deriva de una comisión de un delito, con el propósito entonces de esconderlo, de disfrazarlo en cuanto a su procedencia ilegal, o ayudar de cualquier forma a cualquier persona que esté involucrada en forma directa o indirecta con la comisión de estos delitos, con la finalidad de evadir las consecuencias legales de su acción.
ya veremos que esos dineros se difuminan incluso en distintas operaciones económicas a través de artilugios financieros, legales, económicos, etcétera. Y esto involucra entonces la ubicación de fondos en el sistema financiero, la reestructuración de transacciones, para disfrazar esencialmente el origen, para que la autoridad esencialmente no pueda advertir el origen ilícito, ilegal, oscuro, negro, digamos, ensangrentado de estos recursos, la propiedad de los mismos, y tampoco pueda identificar la ubicación de estos fondos y, menos aún, identificar la posterior integración a la sociedad, al sistema financiero económico nacional, en forma de bienes que le darán, en principio, la apariencia de legítimos o de legalidad. Vean entonces cómo toda esta serie de procesos no es una situación que surja de un día para otro, no es un aspecto recurrente que eventualmente se llega a dar, es una situación que se da todos los días. Ya para ello, y lo señalaremos también oportunamente, pues la ley que regula esta situación de ingresos de procedencia ilícita, pues ha recurrido de nueva cuenta a lo que estableció la GAFI como las 40 recomendaciones, y dentro de esto ha señalado cuáles son estas actividades vulnerables. Es decir, en el artículo 17 de la famosa ley FIORPI, pues establece cuáles son estas actividades en donde la autoridad, el Estado, debe de poner puntual atención y la lupa para identificar particularmente ciertas actividades en donde hasta cierto monto, hasta cierto límite, hasta cierto umbral, sea permisible la operación con recursos de procedencia lícita, por supuesto, en efectivo, pero donde hay un umbral determinado en dinero en efectivo para esas operaciones. Y es en ello en donde la autoridad ha establecido un margen, un tope, un umbral, en donde las operaciones para este tipo de actividades vulnerables eran o sean permisibles. Y en este contexto, al hablar entonces de recursos de redes criminales, antes de hablar de la regulación jurídica, antes de hablar de cuáles son las actividades vulnerables, antes de hablar de cuáles son esas etapas en las cuales se ha establecido tanto en la doctrina como por parte también de la GAFI, y que son parte esencial de cualquier curso, pues tendríamos que hablarlo desde una perspectiva social, desde una perspectiva de análisis, de estudio, y déjenles comento que este curso implica el análisis de algunos textos, de algunos libros, obviamente en doctrina, pero también desde una perspectiva sociológica, para saber en dónde estamos parados, para saber qué lugar ocupa nuestro país a nivel de redes criminales internacionales. Es terrible decirlo, y más aún en un curso, pero es cierto. La GAFI, en la última revisión que hizo con nuestro país respecto del exacto cumplimiento de estas 40 recomendaciones que ha planteado a nivel internacional y que todos los países miembros, tanto de la OCDE como de la GAFI, tienen que cumplir puntualmente, ha calificado y ha determinado de manera puntual, directa, a quemarropa, pues, que nuestro país, de esas 40 recomendaciones, tan solo ha cumplido con 6. Entonces, el escenario en el cual se encuentra nuestro país no es el más óptimo. El escenario en el cual se encuentra nuestro país a nivel internacional en el tema del lavado de dinero es crítico, es lamentable, es vergonzoso. ¿Por qué? Porque a pesar de todos estos, entre comillas, esfuerzos, más que por implementar las leyes y regulaciones internacionales, pues ha sido de tratar de tropicalizar estas regulaciones, y quizá han sido insuficientes, porque no basta con hacer o llevar a cabo una serie de reformas, no basta con establecer modificaciones legales, con implementar constantemente a diario reglas para estos efectos, sino más bien saberlas aplicar, saber preparar a las autoridades que están a cargo de este tipo de situaciones, y que curiosamente en épocas electorales es cuando pues no se ven ni las luces de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es el organismo que se va a encargar de detectar este tipo de situaciones. Pero bueno, imagínense que entran ustedes a una
plaza comercial y como es normal, pues aparece un mapa y dice usted está en este lugar. Bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera metafórica y vamos a señalar algunos aspectos importantes, sí, de carácter social, de carácter de estudio de aquellos delitos que se han llevado a cabo, para conocer algunos precedentes, para que vean hasta qué niveles ha llegado el tema de la corrupción y sí, ¿por qué no decirlo también?, que conllevan de manera directa el tema del lavado de dinero. Antes de continuar hay que recordar que el tema del lavado de dinero implica o ha implicado pues que no solamente se dé este delito de ingresos de procedencia ilícita que ya apuntábamos en el 400 bis del Código Penal Federal, pues en nuestra realidad, sino también que va de la mano con otros delitos que pareciera que van en forma conjunta o que se dan en forma conjunta. Y podríamos señalar que se encuentran dentro de estos, es decir, cuando se da el lavado de dinero, la simulación de operaciones inexistentes y, por supuesto, la defraudación fiscal. Vean el vínculo que directa o indirectamente pues se da con estos delitos a nivel fiscal, por supuesto. Hay que recalcar, hay que recordar que en primera instancia, y me adelanto a este punto, la Convención de Viena a la cual México pertenece desde 1990, estableció desde 1988 en estas albores de la regulación del lavado de dinero a nivel internacional, que el tema de lavado de dinero, de ingresos de procedencia ilícita, no se debería de regular por aquellos países miembros de estos organismos, de la GAFI, posteriormente de la GAFI, pero en este caso de la Convención de Viena, bajo un esquema de delitos fiscales. Es decir, ya la Convención de Viena apuntaba de manera clara, contundente, que todos aquellos países miembros o jurisdicciones que pertenecieran a esta convención deberían de implicar, deberían de acomodar, implementar, adecuar en su legislación el tema de ingresos de procedencia ilícita como un delito, incluso cuando este delito se cometiera en el extranjero, el primer delito, y trajera como consecuencia el ingreso de los recursos a territorio nacional, o a la inversa, cuando el delito primo se diera en México y trajera como consecuencia los recursos trasladados a otra entidad, a otra jurisdicción, a otro país. Y en ese contexto, la obligación que determinó y estableció la Convención de Viena a todos los países miembros firmantes era que no debería de regularse como un delito fiscal. Ahí lo dejamos en la mesa y lo vamos a señalar y lo vamos a retomar más adelante. Y en este contexto entonces entendemos de una manera muy clara que el ingreso de procedencia ilícita, el lavado de activos o lavado de dinero, no lo podemos considerar como un delito fiscal. Pero para señalar algunos aspectos de antecedentes, pues veremos sí otros elementos precedentes o precursores de donde derivó todo este concepto que estamos hablando, incluso antes de la Convención de Viena, pero también en este sentido, pues vamos a poner nada más en la mesa como una mera referencia histórica, pues un caso que se le conoce como pues el caso del Vaticano, que lo regulan, no lo regulan, sino que lo refieren a algunos textos como un mero dato pues de referencia de que podemos ver cómo se ha infiltrado este tema de la corrupción y lavado de dinero incluso en el Vaticano. Aquí tenemos ya el cuadro, si lo podemos poner en pantalla, efectivamente, gracias. Y aquí vemos un aspecto interesante. Fíjense, antes de entrar ya a regulaciones en nuestro país, antes de ver todo el proceso de lavado de dinero, vamos a señalar pues lo que implicó la lectura de un texto, que ya se los vamos a hacer llegar como bibliografía, pero para que vean situaciones que se han dado, que han sido vigentes, que han sido muy delicadas, pero que implica un concepto muy delicado a nivel internacional de lavado de dinero, pero que ya en algún momento pues se infiltró en el Vaticano y que ha quedado pues desgraciadamente corrompido, ha quedado afectado, digamos, de este tipo de delitos. Vemos entonces en primera instancia que antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial, auspiciado por el Papa Pío XII,
precisamente en plena Guerra Mundial. Recordaríamos que en abril de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, pues se crea el Instituto per le Opere di Religione. Instituto per le Opere di Religione, que es el Banco del Vaticano. Y van a decir ustedes, ¿qué tiene que ver todo esto con el lavado de dinero? Pues tiene que ver muchísimo. Recordarán que desgraciadamente, pues en la guerra, como dicen, todo se vale. Y pues uno de los puntos que pues no se aborda mucho en el estudio de este tipo de situaciones de conflagraciones que se han dado a nivel internacional es todo lo que llevaron a cabo de manera indirecta pues los soldados alemanes y bueno, también hay que decirlo, los rusos e incluso hasta los norteamericanos, pero vale la pena por el estudio de lo que estamos señalando, lo que llevaron a cabo pues no solamente los soldados sino generales alemanes que se pues trasladaron ya cuando lo vieron perdido. Recuerden que cuando Hitler intenta invadir Stalingrado, pues no lo logra porque las condiciones meteorológicas pues le afectan, igual que le afectaron en su momento a Napoleón cuando quiso invadir Rusia. Y en ese contexto entonces pues se vieron mermados, no tenían alimentos, no tenían ya armamento, no tenían gasolina para los tanques, y eso generó que los rusos avanzaran. A partir de 1942-43 pues se vio muy mermado el ejército alemán, pero particularmente los generales de los nazis pues llevaron a cabo lo que se le llamaba la ruta de las ratas, es decir, miles de nazis huyeron al Vaticano, así como lo oyen ustedes. Y en ese contexto, ¿para qué huían? Sí, para esconderse. Recuerden que en 1945, más bien 46, se lleva a cabo el juicio de Nuremberg, en donde por lo menos se enjuicia a 20 generales nazis, que muchos de ellos acaban suicidándose cuando oyen el veredicto en su contra, y que al final del día quizá los jueces internacionales se vieron muy laxos con ellos, pero aquí el punto es que hubo dinero, lingotes de oro que se robaron literalmente de los judíos, de los bancos y demás trastornos que ellos mismos generaron, y se dice que eso ayudó a la creación del Banco del Vaticano, y esto se da en el periodo entre 1942 y 1945. Este es un precedente, una referencia histórica nada más. Otro punto también importante es que durante el mandato del Papa Juan Pablo II, pues se dice que el Papa protegía a Monseñor Paul Marcinkus y los aliados, que era un abogado de la mafia, Michel Sindona, y Roberto Calvi, que eran banqueros, y en este sentido, bueno, pues se hablaba de que estas personas habían introducido miles de millones de dólares al Vaticano. Casualmente el abogado de la mafia, Michel Sindona, muere envenenado en la cárcel, y Roberto Calvi, que era banquero, muere colgado en un puente de Londres, lo cual fue un escándalo a nivel internacional. En este mismo sentido, en 2013 se detiene a Monseñor Nunzio Scarano, empleado del banco, y luego el Papa Benedicto XVI nombra en 2009 a Ettore Gotti al frente de un organismo para limpiar las finanzas del Vaticano. Ettore Gotti, que está al frente de este organismo, se percata de que se escondían más de 24,000 cuentas, y se crea un expediente al respecto. Se filtra la información y trae como efecto, según se dice, pues la renuncia del Papa Benedicto XVI. En este mismo sentido, se nombra posteriormente al Papa Francisco, el Papa que está en el pontificado. Se nombra a la Comisión Investigadora en 2013, y también hay que señalar que pues el Monseñor Nunzio Scarano había sacado más de 20 millones de euros de Suiza, y tenía en sus cuentas la mínima cantidad de 1.700.000 euros por falsas donaciones. Y vean cómo entonces todo esto es un entramado pues que se ha hecho público.